Vale. Como os comentaba, vamos a estar unos 40, bueno, un poquito menos de 40 minutos y vamos a hablar un poco sobre ciberseguridad, como os decía, orientado a pymes y un poco vamos a tratar estos puntos, ¿vale? Un poco por qué una pyme necesita implementar medidas de ciberseguridad, ¿vale? Que muchas veces, pues cuando hablamos de ciberseguridad pensamos que es solo cuestión de grandes organizaciones o grandes empresas y demás. Algunos modelos y algunas estrategias para poder empezar a desplegar ciberseguridad en nuestras empresas. Muy rápidamente, cuatro normativas y estándares del sector. Eh, Algunos conceptos básicos de las principales amenazas y ataques, pues que también, de las que también son víctimas las pymes. Veremos tres casos reales de este tipo de incidentes y cómo podríamos haberlos minimizado. Eh, una vez hayamos visto todo esto, pues vale, soy una pyme, vemos que también somos objetivo de ciberataques, cómo podemos empezar a protegernos, ¿vale? Y al final, pues un turno de preguntas. Si durante el transcurso de la presentación tenéis alguna duda, pues lo ponéis en el chat y Jenny me avisará y las vamos contestando, ¿eh? Sin problema. Vale, para empezar, algunos conceptos básicos para ubicarnos y que todo el mundo, pues, bueno, nos pongamos en el mismo punto de partida, más o menos, ¿vale? ¿Qué es la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es la conocida como seguridad informática o seguridad de la información, pues son prácticas, medidas, tecnologías que nos ayudarán a proteger nuestros activos digitales que están almacenados o que circulan a través de nuestras redes, información que tenemos en nuestras bases de datos, cualquier activo digital que tengamos en la información que contenga información valuosa, ¿vale? Eso es la ciberseguridad, ¿vale? ¿Cuál es la principal misión de la ciberseguridad? Pues proteger los activos digitales de la empresa para minimizar los riesgos asociados a las amenazas, ¿vale? Aquí empezamos a sacar un poco los términos más habituales o los principales conceptos que se suelen escuchar en el sector de la ciberseguridad y que los medios de comunicación, periodistas, etcétera, pues en las noticias utilizan palabras como activos digitales o conceptos, riesgos, amenazas. Ahora veremos un poquito dos o tres diferencias para acabar de ubicarnos, ¿no? Porque al final, bueno, hay muchos conceptos y a mí me gusta dejarlos claros para que la gente acabe de entender bien para qué nos puede ayudar y para qué necesitamos implementar medidas de protección en ciberseguridad. Los objetivos de la ciberseguridad principalmente es la de proteger nuestra información, ¿vale? Para proteger nuestros datos. Se definen cinco conceptos relacionados con la protección de la información, ¿vale? Que son términos que se aglutinan en el concepto de CIDAC y hacen referencia a confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de los datos, ¿vale? Al final, el principal objetivo de la ciberseguridad es proteger estos cinco conceptos, ¿vale? Ahora los veremos un poquito más en detalle, pero para poner unas buenas bases cuando hablamos de ciberseguridad, estos cinco conceptos los tenemos que tener claros para poder entender el porqué del resto de estrategias en ciberseguridad. Si vamos un poquito en detalle de lo que significa cada uno de estos conceptos, pues bueno, confidencialidad significa que solo aquellas personas que están autorizadas a acceder a la información la puedan consultar, ¿vale? Eso es la confidencialidad, es decir, tengo un dato y ese dato lo tengo que salvaguardar
para mantener esta confidencialidad y que solo las personas habilitadas o autorizadas puedan acceder a esa información, ¿vale? Pues yo tengo que poner mecanismos dentro de mi empresa para garantizar este concepto de confidencialidad. La integridad significa que si nosotros hemos guardado en nuestra base de datos un determinado dato, ese dato tiene que ser íntegro, es decir, tenemos que garantizar que nadie nos lo va a modificar, ¿vale? La disponibilidad, pues tenemos que garantizar, gracias a las medidas de ciberseguridad, de que los datos, cuando los necesitemos, van a estar disponibles. Es decir, si tengo un aplicativo eh, en un servidor y necesito hacer un presupuesto para un cliente, pues yo necesito que esos datos y que esa aplicación, ese servicio esté disponible en el momento que lo necesito. Para eso eh, tenemos que implementar esas medidas que van a garantizar que los servicios van a estar disponibles para cuando los necesitemos en nuestro negocio. La autenticidad es verificar que las personas que están accediendo a nuestros sistemas, a nuestros datos, son quien dicen que son. Y eso es una gestión de identidades y es una dimensión de la información que también tenemos que garantizar. Es decir, que no tengamos suplantaciones de identidad y que de alguna manera nos aseguremos muy bien de que si el usuario A está intentando acceder al sistema, pues es el usuario A y no ha sido comprometido su identidad y está intentando acceder con sus datos un usuario que no es el que toca. La trazabilidad de la información significa el poder garantizar que un dato ha sido guardado en nuestro sistema por un determinado usuario y que ese dato se guardó en un determinado momento y que ha sido almacenado correctamente. Es decir, es para garantizar la trazabilidad de esa información, para garantizar que ese dato, eh, si el usuario A hizo un presupuesto, hablando de un ejemplo en nuestro ERP, pues si el usuario, un comercial de nuestra empresa ha hecho un presupuesto, y se lo ha enviado al cliente, todo ese proceso de alguna manera esté registrado y lo podamos verificar. Vale. En el mundo de la ciberseguridad se habla a veces de algunos conceptos que parecen iguales, pero vamos a admitir. Vale, Jenny, gracias. Mm, Hola. vamos. Hola, Silvia. Pues, como decíamos, hay algunos conceptos que se utilizan en ciberseguridad que parecen iguales, pero no lo son y a veces se utilizan de maneras erróneas. Entonces, bueno, me voy a ayudar de ChatGPT, que está tan de moda, y le he pedido que me haga una diferenciación entre amenazas y riesgos y un hacker y un delincuente, ¿vale? Por empezar con 4 conceptos que se oyen mucho, pero que en realidad significan cosas distintas, ¿vale? Empezaremos con amenazas, porque es algo que se utiliza mucho en el ámbito de la ciberseguridad y, bueno, a mí me gusta dejarlo claro. Una amenaza cibernética es algo que está en el entorno y que nos puede afectar a nuestros sistemas de información y a nuestra información, ¿vale? Dependiendo de qué medidas de seguridad tengamos en nuestra empresa, eh, esas amenazas generarán unos riesgos y esos riesgos pues tendrán una importancia mayor o menor en función de la efectividad de nuestras de seguridad. Entonces, es importante diferenciar dos cosas. Los riesgos están asociados siempre a nuestros activos digitales. Las amenazas están en el entorno. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que una de esas amenazas
afecte a alguno de nuestros activos digitales. Creo que ChatGPT lo ha definido bastante bien. Y bueno, son dos conceptos que creo que es importante que se tengan claros, porque a veces hablamos de amenazas, riesgos, y son dos conceptos que en realidad están muy unidos entre sí, pero tienen significados distintos. Mm, La segunda definición que le he pedido a ChatGPT es que me diga las diferencias entre un hacker y un ciberdelincuente. Este punto para mí es especialmente importante porque últimamente, bueno, pues debido al gran número de incidentes y de estafas y de bueno, de problemas con la seguridad informática en pymes, en organizaciones, en grandes empresas, pues a veces se utiliza la palabra hacker o el término hacker para definir lo que en realidad son delincuentes, ¿vale? Y en este caso son ciberdelincuentes. Un hacker es una persona apasionada de la tecnología que sobre todo está muy focalizada en el mundo de la seguridad. No siempre tiene que ser así, pero en nuestro ámbito sí. Y es alguien que su objetivo o su pasión es la de investigar y la de mejorar la seguridad de los sistemas. Y eso es algo muy distinto a lo que es un ciberdelincuente. Un ciberdelincuente hoy en día utiliza técnicas de hacking para, yo diría, que esto ya es una opinión personal, pero no tanto para investigar y mejorar, sino que los ciberdelincuentes se aprovechan de las investigaciones de los hackers para explotar esas vulnerabilidades que el hacker ha descubierto y extorsionar y obtener un beneficio económico. Las grandes organizaciones criminales están abandonando sus negocios tradicionales de tráfico de armas, de drogas, etcétera, y se están yendo hacia el cibercrimen, porque es muy lucrativo para ellos, porque los usuarios finales, llámalos pymes, organizaciones, tal, todavía tienen mucho trabajo para realizar y para desplegar medidas de seguridad. Entonces saben que es algo mm, para ellos muy asequible. Además, hay un negocio en el que se están empezando a mover organizaciones que ofrecen ya soluciones para, para, para al final robar información a las empresas, para infectar empresas y encriptar su información y después pedir rescates, etcétera. Entonces, para mí es algo que me gusta separar. O sea, un hacker para mí siempre va a ser digamos, un adjetivo o va a ser algo bueno y evidentemente un ciberdelincuente pues es un delincuente pero del ciberespacio. Entonces, cuando un hacker traspasa la línea y empieza a utilizar sus conocimientos y sus investigaciones pues para extorsionar, pues ahí ya le ponemos el tachón y lo calificamos de ciberdelincuente. Hay hackers que son muy pacientes y hacen sus investigaciones, se las comunican a las empresas o a los fabricantes. Oye, mira, he descubierto este fallo de seguridad, deberías parchearlo para que tus clientes, tus usuarios estén más seguros. Y ocurre muchas veces que las empresas, pues el día a día los atropellan y tal, y esos parches que a lo mejor el hacker le ha comunicado de una manera positiva, pues el fabricante pues no acaba por no corregirlo, etcétera. Entonces, como esa información al final el hacker la hace pública, es en ese momento cuando los ciberdelincuentes la utilizan para atacar a esos fabricantes o a esas empresas que utilizan esas soluciones y que no están correctamente securizadas. Entonces, hay un desfase entre solucionar los problemas por parte de los fabricantes o de la industria, por decirlo así, y la rapidez con la que los ciberdelincuentes actúan. Entonces, es importante
estar lo más actualizado posible y intentar estar lo más al día en este sentido. Bueno, dicho esto, y esto es algo que personalmente pues, me gusta separar para que la gente no confunda l- los dos perfiles, porque para mí son muy, muy distintos. Continuamos. Em, vale, aquí muy rápidamente, no me cabía todo en una sola transparencia, pero bueno, los principales ataques y amenazas a las que también están sometidos las pymes, pues al final son las mismas amenazas a las que están sometidas pues grandes organizaciones o grandes empresas. Bueno, el phishing es lo más habitual. El 90% de los incidentes vienen provocados por ataques de phishing dirigido. A través del phishing, los ciberdelincuentes pueden desplegar ya otros ataques más sofisticados, desde infección y encriptación de datos a través de un ransomware, desde em, eh, afectación de los servicios que están expuestos públicamente a través de una denegación de servicio, exfiltración de datos. Cuando consiguen infectar a un cliente, pues lo que van a hacer es robar información y publicarla en la deep web, dark web y obtener un rendimiento económico a cambio de ello. Eh, el fraude del CEO, que seguramente muchos de vosotros habréis escuchado pues, noticias en las que a través de ingeniería social los ciberdelincuentes se han hecho pasar por altos cargos directivos de las organizaciones y han conseguido pues que los departamentos de administración o finanzas hicieran transferencias a cuentas fraudulentas. Em, ataques más técnicamente más sofisticados, con instalación de programas que permiten controlar los equipos o los servidores desde centros de control remotos para, bueno, monitorizar la actividad de los clientes, robar información, hacer man in the middle y quizás robar información financiera, suplantar identidad y después pedir eh, pues, por ejemplo, el caso más conocido es el BEC, donde interceptan facturas, cambian los números de cuenta y los departamentos de administración, pues por falta de procesos o procedimientos de control, pues acaban haciendo transferencias a números de cuenta que son fraudulentas. Esto veremos un ejemplo más adelante. Algo que también es muy interesante, pero bueno, es un poco más complejo, es el tema de los APTs, que son grandes organizaciones de cibercriminales que están apoyados por gobiernos tipo Rusia, tipo China, Estados Unidos también. Principalmente los más activos son los chinos, porque el gobierno chino, pues, aparte de fomentar pues, el robo de información, eh, y espionaje, pues bueno, estos son grupos que están muy bien organizados y que son los causantes de los principales ataques a organizaciones gubernamentales, a grandes empresas. Bueno, un poco la guerra fría que había antes, pero ahora en el lado electrónico, muchos de estos grupos están ahí. Pero bueno, eso da pie a una conferencia exclusiva para hablar de APTs, que realmente es algo interesante. Bien, la situación de las principales debilidades de las pymes, cuando hablamos de ciberseguridad, son muchas veces no tienen personal de IT dedicado y menos aún personal de ciberseguridad dedicado, con lo cual el desplegar medidas y controles de seguridad es algo que es una asignatura pendiente, ¿vale? Mm, no todas las empresas, no todas las pymes tienen definidos sus presupuestos para inversiones de tecnología, pues menos aún para inversiones de ciberseguridad.
Todavía no existe una conciencia clara en las pymes de la necesidad de invertir en ciberseguridad, porque piensa que las pymes no son objetivo de los cibercriminales, pero no es así. Las pymes también tienen que protegerse. Y nosotros en nuestro día a día vemos que hasta que una pyme vecina o una pyme amiga no ha sufrido un ataque, nosotros no nos planteamos el hecho de empezar a invertir en ciberseguridad. Mm, Muchas veces no tienen una visibilidad de cuáles son sus activos digitales, no saben realmente dónde está su información vital, no saben exactamente cuáles son sus servidores críticos, de cuáles de ellos depende su actividad comercial. Y si no tienes esta información, es muy difícil desplegar medidas de protección porque no te falta la base. O sea, ok, mi negocio va, realmente funciona bien. Nadie se cuestiona qué es lo que hace que funcione bien, pero en realidad es información, ¿vale? O sea, y más hoy en día que estamos en plenos procesos de transformación digital y los sistemas de información cada día son más críticos y más necesarios para cualquier negocio. Entonces, uno de las principales carencias es el no tener un inventario de activos actualizado y con sus riesgos asociados. En muchos casos, al no tener esta visibilidad de dónde está la información importante en mi empresa, tampoco somos conscientes de cuál es el impacto de un ciberataque. O sea, ¿qué pasa si un usuario por error o por descuido clica en un correo que no debe, me infecta con un malware y son capaces de encriptar mi servidor de CRM y pierdo mi ERP? ¿Qué pasa con cuántos días voy a estar parado? ¿Cuántos días voy a necesitar para recuperar la actividad? ¿Cuánta información estoy dispuesto a perder? Estos análisis muchas veces tampoco los tenemos en las pymes y es algo que también es importante. Los cibercriminales saben de estas debilidades y conocen estas carencias. Por eso, pese a lo que pueda creer muchas personas, las pymes son un objetivo muy goloso para los cibercriminales, porque saben que están protegidos de una manera, o sea, están mal protegidos, por lo cual es un objetivo fácil de atacar y además el volumen de pymes es muy grande, con lo cual su mercado es muy interesante. Dicho esto, vale, ya sabemos que tenemos que empezar a trabajar nuestra ciberseguridad. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues hay, digamos, frameworks o modelos de ciberseguridad que nos ayudan a desplegar la ciberseguridad de una manera ordenada. Hay un modelo basado en NIST que tiene cinco aspectos, ¿vale?, importantes para desplegar ciberseguridad. Uno es identificar amenazas y riesgos. Otro es protegernos, que es el objetivo de la charla de hoy, protección. Otro aspecto, otro área es la detección, la detección la detección de amenazas. Respuesta, es decir, ¿qué pasa si tengo un incidente de ciberseguridad? ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo minimizo el impacto? Y recuperación, ¿vale? Me han encriptado los datos. ¿Cómo recuperamos otra vez la normalidad y recuperamos el negocio y recuperamos la actividad y intentamos perder el mínimo de información, ¿vale? Son 5 áreas que en grandes organizaciones, grandes empresas, pues tienen equipos dedicados a cada una de ellas. En las pymes es imposible, es impensable. Entonces, en las pymes tenemos que tener equipos que sean multidisciplinares, tenemos que contar con proveedores que nos ayuden en este tipo en este mapa. Eh, Nosotros, en la fase en la que nos gusta ayudar a las empresas, nosotros podemos ayudar en todas las fases, pero
dadas las debilidades conocidas que hay en las pymes, el primer punto es la protección, ¿vale? La protección para nosotros es el primer ángulo que hay que trabajar. Viendo un poquito más en detalle cuál es el modelo basado en las 5 etapas, la identificación es comprender los riesgos de la ciberseguridad, es decir, lo que hablábamos antes del inventario. Voy a hacer un inventario de mis activos, voy a hacer una lista de dónde están los servidores, dónde están mis bases de datos, dónde hay información sensible y vamos a ver qué riesgos tengo asociados a cada uno de esos activos, ¿vale? La protección es lo que veremos más adelante con detalle, pues implementar medidas para proteger esa información y garantizar las dimensiones de la información, que eran los conceptos que habíamos visto antes de confidencialidad, integridad, disponibilidad y también trazabilidad y autenticidad. La detección, pues, es disponer de herramientas que me permitan monitorizar el tráfico de mi red, por ejemplo, que me permitan monitorizar los procesos de nuestros equipos de usuario, de nuestros servidores, y me permitan identificar procesos sospechosos, que me permitan bloquear según qué fichero que me estoy descargando. Bueno, diferentes aspectos de monitorización y detección de amenazas o de inteligencia de amenazas. La respuesta, pues es una vez tengo definidos los activos, sé dónde está lo más importante, he desplegado medidas de seguridad, detecto una amenaza, pues voy a responder y voy a activar esos controles para bloquear esas amenazas. Y la recuperación es, pues lo que comentábamos antes, en el peor de los casos, si mis controles de seguridad pues, no han sido perfectos y me han llegado a encriptar una parte de la información, pues tirar de mi copia de seguridad, hacer un restore y recuperar la actividad lo más rápido posible. Em, Hay un concepto que no he comentado, pero evidentemente la seguridad al 100% no existe. O sea, por muy bien que nos protejamos, es imposible estar al 100% seguro. Pero si desplegamos estrategias de ciberseguridad en nuestras pymes, pues los riesgos, la probabilidad de sufrir un incidente, los podemos minimizar bastante. Como decíamos antes, y dada la situación de la mayoría de las pymes, nuestra recomendación es empezar por la protección. Eh, Previa o posteriormente, después de haber hecho una evaluación o un inventario de activos, análisis de riesgos, etcétera, empezamos a desplegar. Empezamos a desplegar medidas de control, ¿vale? Que nos garanticen el CIDAD que comentábamos antes, ¿vale? Lo ideal, tener un plan director que nos articule cada una de las acciones que vamos a hacer en ciberseguridad, ¿vale? Eh, los principales puntos a proteger o las principales zonas donde vamos a desplegar medidas de seguridad, pues va a ser seguridad perimetral para proteger nuestra red, lo que entra y sale de nuestra red, seguridad de los dispositivos de usuario, de los endpoints, pues qué ficheros me estoy descargando, a qué webs estoy accediendo desde como usuario. Em, Tener muy controlados y muy testeados nuestros procedimientos de backup, cómo hacemos las copias, dónde las hacemos, tenemos una política de 3-2-1, etcétera. Una parte súper importante es la parte de ayudar a nuestros usuarios a que ellos nos ayuden a proteger nuestras empresas. Es decir, si queremos desplegar medidas de ciberseguridad, es muy importante dar formación a nuestros usuarios. Es básico, eh, es el eslabón más débil de toda la cadena, somos las personas. Entonces, igual que les damos formación en protección laboral, pues sí, la política de 3-2-1, que nos pregunta Santiago, es tener 3 copias de seguridad en 2 lugares distintos y una de ellas siempre fuera de la organización, ¿vale?
De esta manera, aumentamos la probabilidad de poder siempre recuperar una de estas copias. Si no tenemos una política de backup basada en buenas prácticas y en el 3-2-1 famoso, pues puede pasar que pensemos que estamos falsamente tranquilos o estamos falsamente protegidos y pensamos que no, yo hago un backup en un NAS y ya estoy tranquilo, porque sé que se hacen las copias en ese NAS. Vale. Lo que suele pasar muchas veces es que esa copia, esa única copia, nadie la chequea, nadie la restaura de manera, digamos, procedimentada. Y lo que suele ocurrir es que cuando necesitamos hacer una restauración de esos datos, es cuando nos damos cuenta de que no funciona. O es cuando nos damos cuenta de que no se estaban copiando todas las carpetas del servidor de ficheros porque resulta que añadimos información y no metimos esas nuevas carpetas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si esa copia sí que tiene toda la información que debería de tener, pero imagínate que sufre un robo la organización y se llevan el NAS, pues te has quedado sin información. Con lo cual, es muy recomendable y es una práctica muy asumible el hacer un 3-2-1 de los backups. Y aparte, tener un procedimiento que nos obligue con cierta frecuencia a chequear que esos backups se restauran bien. Eso es el 3-2-1. Básicamente es tener 3 copias de mis bases de mis backups en 2 sitios distintos y uno fuera de ellos. Ese es el resumen. Como decía anteriormente, la parte de la concienciación y la formación de los usuarios es básica, ¿vale? Es muy importante. Si queremos que nuestros usuarios nos ayuden con nuestra protección y formen parte de las medidas de protección de nuestra organización, les tenemos que dar formación. Actualmente hay herramientas que automatizan esta formación mediante phishing simulado. Les enviamos mails que simulan phishing, les ayudamos a detectar esos correos fraudulentos, les ayudamos a estar al día en las nuevas técnicas de phishing y ingeniería social y es algo que realmente es muy eficaz, ¿vale? Una parte más técnica, la gestión de vulnerabilidades. Una vez tenemos nuestro inventario de activos, vamos a monitorizar y vamos a ver si nuestros activos están correctamente actualizados, si el fabricante ha publicado un parche y debo aplicarlo. Bueno, esa parte de gestión de activos es también muy importante para que nuestros sistemas estén bien protegidos. Después, a nivel de gestión de la información, pues detectar cuáles son la información más importante y más sensible de nuestra organización e implementar los controles y las medidas que toquen para cada nivel. Voy a acelerar un poquito la velocidad porque veo que ya son y 41. Esta slide viene a representar cómo nosotros desde Neótica, mediante diferentes fabricantes, ayudamos a dar o a proteger la fase 1, ¿vale? Lo voy a explicar muy rápidamente para poder llegar a tiempo a todo y explicaros los casos reales. La parte de seguridad perimetral, instalación de firewalls de nueva generación, con inteligencia de amenazas, con servicios avanzados de ciberseguridad que permitan de una manera inteligente detectar tráficos sospechosos de entrada y salida de nuestra red. Los backups, utilizar un fabricante contrastado que nos permita desplegar políticas de 3-2-1 de backup. Formación y concienciación. Attack Simulator es una plataforma que te permite automatizar este envío masivo de información, esta simulación de phishing a tus usuarios. Como responsable de IT o de recursos humanos vas a tener un dashboard, un panel de control donde vas a poder monitorizar la evolución, ¿vale? Es muy interesante ver cómo cuando lo desplegas en una organización, pues el phish prone es súper elevado. El primer día que lanzas un phishing simulado, pues tienes ahí un 80% de impacto y la idea, el objetivo es que ese impacto vaya bajando. Y eso significa que tu organización estará siendo mejor protegida. La parte de hacking ético, auditorías y pentesting son servicios de consultoría que ofrecemos a los clientes para ciertos clientes que ya tienen una madurez en su protección y quieren tener un doble check. Oye, he desplegado medidas,
testéame desde fuera, ponte la gorra de hacker, de hacker blanco, gorra blanca, y dime desde fuera qué es lo que podría hacer un atacante. Parte de normativa y de compliance es algo también muy interesante. No sé si aquí hay alguna pyme que esté trabajando con administraciones públicas. Puede ser que en algún momento les empiecen a solicitar, oye, queremos licitar un proyecto, nos interesa que te presentes, pero tienes que darme la confianza mediante un certificado, una ISO 27001, un esquema nacional, de que estás implementando medidas de seguridad en tu organización, porque tú y yo vamos a compartir información. Yo tengo mi casa más o menos protegida o lo intento. Quiero que tú me des garantías de que esa información que vamos a intercambiar va a estar protegida. Eso es eh, la monitorización de la cadena de suministro también. Es un poco esa parte. Cartos es una solución de ciberinteligencia, ciberamenazas. Súper interesante porque te da un punto de vista de cómo de expuesta está tu organización en Internet, Deep Web y Dark Web. O sea, si yo fuera un atacante y quisiera atacar tu organización, ¿de qué información pública dispongo para hacer este ataque con mayor o menor éxito? Pues esta herramienta permite darte visibilidad de, ojo, tienes aquí un servidor con una versión desactualizada del Tomcat que puede ser explotado mediante un exploit tal. Corrígelo porque si no lo haces, pues tienes un riesgo muy alto de sufrir un incidente por esa parte. Entonces es una herramienta súper interesante que luego os enseñaré una cosa. Normativa y estándares muy rápido. Lamentablemente no hay leyes que nos obliguen a invertir en ciberseguridad más allá de la Ley de Protección de Datos, el RGPD, que es de obligado cumplimiento, esto sí, para todas las empresas, ¿vale? Desde 2018. En el mundo PYME no hay más obligaciones legales. Lo que sí existen son estándares y recomendaciones, certificaciones, ¿vale? Una pyme que quiera empezar a caminar sin estrés, tranquilamente y de aquí un par de años o un añito, pues tener un certificado ISO 27001, le va a dar las herramientas, le va a dar un framework para desplegar ciberseguridad de una manera ordenada, eficiente y demás. Y además un sello que luego vas a poder utilizar para dar confianza a tus clientes, a tus socios comerciales, etcétera. Empresas de entidades públicas, ellos sí que están obligados a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, y empresas que trabajen para administración pública puede ser que a corto plazo, puede ser no, a corto plazo se lo van a exigir también. Después hay una directiva NIS de la que cuelga el Esquema Nacional y algunas otras recomendaciones. Buenas prácticas que nos vienen de Estados Unidos, que son bastante pioneros en esto, por ejemplo, el modelo de 5 etapas de identificación, protección, respuesta, recuperación, pues es un modelo basado en NIST, del Instituto de Estándar de Tecnología, y también es una muy buena guía para empezar a desplegar ciberseguridad de manera ordenada en nuestras pymes. No quería dejarme estos tres casos porque creo que son interesantes. Vamos a ver tres casos. Uno de Beck, en el que una empresa sufre una estafa cuando deja de cobrar una factura porque el cliente le ha hecho la transferencia a un número de cuenta fraudulento. Y esto ha sido básicamente porque esa empresa, esa pyme o ese proveedor, pues tenían un sistema de correo electrónico poco seguro, porque sus usuarios utilizaban contraseñas poco seguras, porque sus usuarios no utilizaban el doble factor de autenticación para acceder a la plataforma de correo, y mediante un phishing, la instalación de un malware, un ciberdelincuente es capaz de capturar contraseñas de correo electrónico, se coloca en medio de la comunicación entre cliente y proveedor durante unas semanas, y cuando detecta facturas que están pendientes de cobrar, pues entonces hace el cambiazo. Se mete él y envía un email al cliente, le dice, oye, Marta, estas facturas que te reclamé la semana pasada, por favor, págamelas en el número de cuenta de la Caixa. Y Marta, pues evidentemente ve un correo de su cliente
el PDF típico que le envía como factura y Marta pues hace la transferencia. A las 2, 3, 4, 5 días le volvemos a reclamar, Marta, esta factura que te comenté todavía no me la has pagado. Y Marta dice, sí, sí, yo te la pagué. Te la pagué en un correo, que te la pagué en un número de cuenta que en el que me enviaste en un email que me decías, oye, esta factura o tal. No, no, yo este correo no te lo he enviado. Y ahí ya pues tenemos un Cristo, tenemos que ir a los Mossos, poner la denuncia y tal. Esto, ¿cómo lo viéramos? ¿Esto qué efectos tiene para la pyme? Pues tiene unos efectos de pérdida económica, tiene unos efectos de pérdida de confianza de clientes y de proveedores, tiene un daño reputacional y tiene pues el riesgo de que esa información que el ciberdelincuente ha sido capaz de capturar, pues esté exfiltrada en deep web, dark web o, o la internet normal, ¿vale? Como medidas de protección, pues poner passwords, tener una política de contraseñas, una política que obligue al cambio frecuente de contraseñas, aplicar el doble factor de autenticación, proteger los endpoints con antivirus con inteligencia de amenazas también, que sean capaces de detectar comportamientos anómalos, soluciones de formación y concienciación para los usuarios, que sean capaces de ver cosas raras en los correos. Y quizás un poquito más allá, pues implantar soluciones de factura electrónica donde ya no existe el intercambio de PDFs como documento de factura y, y utilizamos unas plataformas de terceros pues que nos dan más garantías de seguridad. Segundo caso, pues es un caso donde es muy conocido, donde es, bueno, lo muy conocido es el típico caso donde han encriptado la información, han dejado los sistemas inhabilitados, no podemos acceder a nuestro RP, no podemos acceder a nuestros servidores de ficheros y tenemos una parada de toda la empresa. Y además tenemos la intranquilidad de no sabemos si los backups que vamos a recuperar funcionarán, no funcionarán, etcétera, ¿vale? Las causas de un ataque de ransomware muchas veces son, pues, o bien tenemos sistemas expuestos en Internet con vulnerabilidades que son explotables por falta de parcheos y de falta de actualización. A partir de ahí podemos tener equipos que estén desactualizados o inexistencia de sistemas de acceso seguro a nuestras organizaciones. Bueno, hace años se dio un caso muy conocido donde todos los terminal servers que estaban expuestos a Internet fueron comprometidos y por allí pues hubo muchos incidentes de ransomware. Bueno, pueden ser varias causas. Volvemos a tener efectos negativos para la empresa, pérdida económica, pérdida reputacional, exfiltración de datos nuevamente. Y las protecciones necesarias para evitar un caso de ransomware, pues serían la instalación de firewalls con servicios de seguridad avanzados, tener actualizados los sistemas, eh, instalar EDRs o antivirus con inteligencia de amenazas también en los endpoints y sobre todo, pues tener una revisión y un chequeo constante de los backups para poder restaurar en el menor tiempo posible. Am, el tercer caso es un caso de una ingeniería donde tuvieron robo de información. En este caso, los ciberdelincuentes no buscaban encriptar, sino que buscaban pues robarse información con determinado valor de propiedad intelectual, ¿vale? Diseños X. Entonces, en este caso en particular, no fue un incidente digamos, aleatorio, sino que y no fue un ciberdelincuente, perdón, eso era otro caso. En este caso, es un trabajador que se va de la empresa y
se lleva información sensible, ¿vale? ¿Cómo es posible? Bueno, normalmente las pymes y las organizaciones tienen, las que tienen medidas de seguridad y de control, son capaces de proteger la información cuando el usuario está dentro de la organización y es cuando esa información no sale de la organización. Pero, lamentablemente, hoy en día, pues, un usuario que tenga intención de robar información corporativa es, fácil que se pueda enviar ficheros fuera de la organización, ¿vale? Que, que pueda compartir vía Dropbox, vía OneDrive, vía Drive, información sin que la organización, sea consciente de ello, ¿vale? Entonces, en este caso, pues bueno, ese trabajador se lleva esa información y después con esa información puede hacer con ella lo que quiera. La puede vender a la competencia, la puede ofrecer a los ciberdelincuentes, etcétera. Este es el caso más complicado de controlar eh, porque evidentemente las empresas pues tienen confianza en sus trabajadores y a priori, bueno, pues es un riesgo que piensa que tienen controlado, pero habría que empezar a invertir en sistemas de IRM, que son sistemas de gestión de la información, en cuanto a que hay soluciones que permiten poner una especie de escudo a los documentos y si ese documento sale de la organización, mediante un cifrado, etcétera, seguiría protegido y no podría ser accesible. Entonces, bueno, em, existe esos casos. Otra medida de protección más tradicional es la de elaborar contratos de confidencialidad para los empleados y comunicar muy bien esos contratos y lo que le puede pasar al trabajador si esa información se la acaba llevando, ¿vale? Entonces en este caso es un mixto entre soluciones tecnológicas y soluciones legales, ¿vale? Porque muchas veces, igual que cuando un trabajador entra a la compañía, pues se le da un welcome pack de, pues mira, este es tu ordenador, este es tu libreta, tu boli y tal, no sé qué, te vamos a hacer una formación de cómo funciona el CRM, de cómo funciona el RP y demás, pues la parte de ciberseguridad muchas veces pasa desapercibida y no le damos la importancia que tiene. Entonces, la recomendación es, oye, anexo a toda la documentación que le entregamos el primer día que viene el trabajador, que sea muy consciente que nuestra empresa está trabajando para implementar medidas de seguridad y que la información es lo más valioso que tenemos y que la vamos a controlar y que va a tener unas consecuencias legales si hace un mal uso de ella. Me estoy pasando de tiempo, pero vamos rápidamente a las conclusiones. Debemos invertir en ciberseguridad, aunque seamos pymes. Creo que hemos dado bastantes justificaciones de por qué las pymes también son un objetivo. Primero, porque están poco protegidas y segundo, porque al igual que las grandes organizaciones, pues tienen datos que son muy interesantes por los cibercriminales y porque tenemos que empezar como pyme a dar los primeros pasos en ciberseguridad para dar confianza a nuestros socios, a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Evitar multas, ¿vale? Si tenemos una exfiltración de datos de carácter personal, la Agencia de Protección de Datos nos puede sancionar si no demostramos que hemos implementado medidas para evitarlo. De momento no están sancionando a las víctimas, pero bueno, es algo que en poco tiempo yo creo que veremos. Disponer de planes de ciberseguridad más o menos ambiciosos, pero que nos permitan ir chequeando nuestra estrategia, porque al final, como todo, es algo que debemos ir revisando continuamente y mejorando. El coste de no invertir en ciberseguridad es
es muy distinto y puede variar mucho en diferentes organizaciones, pero puede ir desde una multa de la Agencia de Protección de Datos hasta que tengas que cerrar el negocio porque no has sido capaz de recuperar la información de ninguna de las maneras, ¿vale? Entre, entre eso, entre estos extremos hay situaciones intermedias. Si somos una empresa industrial y nos dedicamos a fabricar y nos encriptan toda la información, ¿cuál es el coste de tener todas las máquinas paradas? Si somos una consultora, una asesoría legal y tenemos 50 personas en nuestro departamento y no somos capaces de utilizar los sistemas porque nos los han comprometido, pues 50 personas paradas durante una semana tiene un coste considerable. Ah, os he preparado un QR por si estáis con el móvil y podáis y estéis interesados en conocer un poco cuál es vuestra exposición como pyme a nivel de ciberseguridad. Si lanzáis este QR, os llevará un formulario y nos podéis pedir una evaluación gratuita de cuál es vuestro nivel de exposición en Internet y web y dark web. Comentaros que estamos en Twitter y LinkedIn. Sí, es fiable. Prime, sí, sí. Puedes escanearlo con total confianza. Tengo algunas preguntas que están pendientes de resolver, ahora las resolveremos. Pues quería comentaros que estamos en Twitter y en LinkedIn y vamos a ir publicando noticias del sector e información interesante. Y también informaros que hemos estrenado web recientemente, ¿vale? Os invito a que la visitéis y nos deis vuestra opinión.